Bueno, antes de continuar con la parte final de nuestros métodos para poder tener acceso a los elementos del DOM, quisiera enseñarles una cosita que es la manipulación del contenido de esos elementos. Y lo vamos a hacer a través de las propiedades innerText y de la propiedad innerHTML. ¿Listo? Entonces, vamos por esta parte. Entonces, digamos, yo quiero cambiar el contenido de uno de los letreros en mi página. Y quiero hacerlo en tiempo de ejecución, no quiero hacerlo en tiempo de edición. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo este ID que dice título print escribiendo código que interactúe con controles UI. Y quiero cambiar ese título a minúsculas. Listo. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer una funcioncita que cambie el título a minúsculas. Bueno, lo primero que voy a hacer es crear una nueva barra de botones porque ya tenemos demasiados botones en la parte de arriba. No voy a necesitar declarar nada raro. Hago un nuevo div, copio el último botón que hice para no demorarme escribiendo código y lo pego. Y onClick voy a llamar a la función cambiar título. Nada más. Cambiar título, unir. Por favor, no vayan a separar los nombres de las funciones, ¿no? Eso no se debe hacer, siempre deben ir unidos. Lo que yo quiero es cambiar el título que está con ID título print, cambiarlo a letras minúsculas, solo con mayúscula inicial. ¿Listo? Entonces voy arriba y voy a crear mi función cambiar título. Eso sería lo primero. Entonces hago primero mi función que se llamará cambiar título. Abro y cierro llaves. Lo primero es una variable donde almacene una referencia al elemento que quiero cambiar. La llamaré esa variable título. Var título igual, ahora sí necesito conseguir ese elemento. Es el título principal que se llama título print. Entonces, necesito que del documento me consigan el elemento por su ID que es título print. Hasta ahí la primera parte. Le digo var título igual a document.getElementById título print. Listo. Y ahora voy a cambiar su texto. ¿Cómo lo hago? De una manera muy sencilla. Le digo título.innerText igual y le coloco el nuevo título que sería 2. Recordemos cómo es que dice esto acá abajo. Escribiendo código que interactúe con controles UI. Escribiendo código que interactúe con controles UI. El UI se lo deja en mayúsculas porque es abreviatura. Punto y coma. No necesito más. Guardo esto, control S. Vamos a actualizar nuestra página y le voy a dar F5. Bueno, ya tenemos otro elementos de tipo div. Se me olvidó cambiarle el nombre al botón. Ya lo cambiamos. Esto se llamará cambiar título. Me había olvidado de este detallito. Cambiar título. Listo. Control S. Vuelvo a mi página. Actualizo. Se lo cambié al que no correspondía. Bueno, a cualquiera nos pasa. Listo, era en este. En el último botón. Cambiar título. Listo. Listo, actualizo. Y vamos a ver qué pasa al oprimir cambiar título. Ah, el botón cambiar título inmediatamente me cambió mi texto a escribiendo código que interactúe con controles UI, pero solo con letras minúsculas. ¿Listo? Ya pudimos ver que simplemente que las propiedades innerText
simplemente cambiándole con un símbolo igual, nos permite alterarla y en tiempo de ejecución. Eso es lo que hace ella. De la misma manera podríamos hacerlo con la función innerHTML para cambiar algún texto que tengamos. Vamos a hacerlo dentro de la misma función. Entonces, por ejemplo, yo aquí tenía estos títulos. Voy a hacerle unos cambios. Voy a cerrar el header aquí y voy a crear un pequeño párrafo. Y cierra el párrafo. Bueno, aquí puedo poner otro header para que me conserve una estructura bien hecha. Y ahí me cerro el otro header, listo. Ahí lo guardo. En este P escribiré a este P le colocaré un ID. ID igual EX, pues será explicando. Explicación 1 lo llamaremos. Explicación 1, listo. No me complicaré la vida. Entonces le coloco el método element by ID pertenece al objeto document, por lo cual su sintaxis es document.get element by ID y entre comillas identificador. Bueno, voy a hacer un párrafo un poquito largo para que lo entendamos mejor. Función es obtener una referencia de un objeto a través de su identificador. Listo, ahí tenemos un texto grande. Listo, en PID. Entonces voy a hacer un nuevo botón que será para cambiar un HTML. Voy a copiar esto. Otro botón. En este lo llamaré cambiar HTML. Y la función será también cambiar HTML. Listo. Por ahora no voy a escribir a una función. Quiero que se visualice en mi página cómo está esto. Ajá, ahí tengo un pequeño párrafo. Listo, ahí tengo un pequeñísimo párrafo. Vamos nuevamente a Sublime Text. Y voy a crear la función cambiar HTML. Me devuelvo hasta mi script. Función cambiar HTML. Abro y cierro. Entonces nuevamente necesitamos obtener el objeto, es un párrafo, yo lo llamaré varpar, por eso para no olvidarme, varpar igual a document.get element by ID. El elemento es exp1. Listo. Y ahora hago que par.innerHTML sea igual a, y voy a copiar todo el texto de abajo, pero voy a añadirle unos saltos de línea y colocaré negrillas en algunos lugares. Listo. Copio esto. Ojo con que aquí tengo un problema con unas comillas, porque coloqué unas comillas al interior de eso. Entonces comillas y comillas se van a cancelar. Entonces para evadir el problema de las comillas, coloco comillas sencillas en mi documento. Estoy un poco perdido de dónde están las comillas sencillas en este teclado. Listo, ahí están las comillas sencillas. Borro acá, vuelvo a colocar comillas sencillas. Cambié comillas sencillas porque acá en identificador coloqué comillas dobles. Entonces es para que JavaScript sepa identificar que esas comillas las va a tomar como caracteres y no son comillas de cierre de una cadena de texto. ¿Listo? Yo le digo que de todo este párrafo
quiero que a lo que me escriba getElementById, esto me lo escriba en un color diferente. Entonces le meto una etiqueta span. Y aquí, sí, o mejor, no usemos una etiqueta span. Aquí usemos una etiqueta EM para que me le dé énfasis. EM. EM, pero es un EM de cierre. Y aquí voy a darle un salto de línea después de esta coma. Aquí colocaré otro salto de línea. Listo, creo que con esto es suficiente por ahora. Simplemente es para mostrar que nos va a meter un nuevo HTML. Listo, la primera solo me cambiaba texto. Si al meterle yo etiquetas HTML no me hacía nada. La segunda le meto HTML en esta función innerHTML y me va a dar formato. Listo, guardo mi función. Entonces lo que voy a hacer, repito nuevamente, primero obtengo el párrafo del que le voy a cambiar el HTML. Es el párrafo que tiene identificador exp1, por eso le digo. En la variable párrafo almacene la referencia al elemento con identificador exp1. Y por favor haga que su HTML interno sea igual a toda esta cadena que tengo aquí. Eso es lo que hace. Vamos nuevamente aquí y voy a actualizar la página. Vamos al botón HTML. A ver, quiero verificar si ya asigné la función. Si no, no me va a funcionar. Ajá, sí está asignada la función. Voy de nuevo y oprimo cambiar HTML. Y miren, me generó los saltos de línea y en document.getElementById me apareció con una letra inclinada, que es la letra del énfasis. Entonces, eso es lo que hace el botón cambiar HTML. Para verlo de una manera más sencilla, voy a sacar consola. Listo, ahí apareció mi consola. Voy nuevamente a obtener el párrafo, pero ahora lo voy a hacer por consola. Esto es para ensayar mis comandos para que vean de otra forma de hacerlo. Par igual a document.getElementById. El elemento por id es exp1. Listo, ya tengo par. Hago par.html interno igual a, lo voy a poner con comillas dobles. A ver, sí, lo voy a poner con comillas dobles porque no voy a usar comillas sencillas adentro. Y hágame este método igual a, en negrilla, cierro negrilla, el HTML del párrafo ha sido alterado. Listo, punto y coma. Ejecuto y miren, el HTML del párrafo ha sido cambiado. Ahora, para ver más clara la diferencia, voy a hacer exactamente lo mismo, pero con inner text. Y veámoslo. Par.inner text igual, y voy a escribir etiquetas HTML. Strong, cierro strong. El texto del párrafo ha sido alterado. Oprimí un control S de guardar archivo por la costumbre del Sublime Text. Listo, punto y coma y enter. Y miren, a lo que escribo strong no hace que me le dé formato de negrita. ¿Por qué? Porque la segunda vez yo lo que usé fue inner text. Y lo que hace inner text es cambiarme el texto interno. Inner HTML sí me le dio formato porque está cambiando el HTML interno. ¿Listo? Bueno, quería
mostrarles eso como para que aprendiéramos a jugar un poquito más con nuestro código. Ahora vamos a la nueva sección que nos interesa. Ya hemos usado tres métodos específicos para manipular los elementos de nuestro objeto documento, de nuestro HTML, que son el getElementById, vamos desde acá arriba, con el objeto documento con su método getElementById, el objeto documento con su método getElementByClassName, el className me devuelve todos los objetos que tienen cierta clase, y el objeto documento, y el objeto acá abajo, documento.getElements.byTagName, que me devuelve todos los elementos que tengan cierta etiqueta. También aprendimos cómo manipular los elementos cuando trabajamos con el className o con el tagName, cómo podemos acceder a cada uno de los elementos almacenados. Y pues por último lo que hicimos fue aprender a manejar las propiedades InnerText y InnerHTML, que en el caso de ellas lo que vimos es que no solo son propiedades de consulta, como así de consulta, o sea que yo le digo cuál es el contenido que tienen, sino que colocando un símbolo igual en el frente podemos asignarle un contenido nuevo. Borra el contenido anterior y coloca un contenido nuevo. Listo. Ahora vamos a encontrar una nueva forma de manipular elementos. Entonces vamos donde estaba acá. Entonces habíamos puesto, primer método era getElementById. Segundo método es getElementsByClassName. El tercer método es getElementsByTagName. Todos ellos están vinculados al objeto document. No podemos ejecutarlos en ningún otro lado. Pero no son los únicos. Hay dos métodos más que tienen mucho más poder que esos tres. El primero de ellos, bueno, de manera aquí el número 4, es el Query Selector. Entonces ahora sí, ¿qué es esto del Query Selector? El Query Selector es un método que me devuelve el primer elemento que encuentre que coincida con ciertos criterios de búsqueda. ¿Cómo así? Este query quiere decir consulta. Selector, selector. Voy a hacer un ejemplo desde consola. Vamos acá por consola. Listo. Le voy a hacer una variable, otra vez variable, elemento igual. Voy a hacerla la primera con el documento. Document.query significa consulta, selector. Consulta por selector. Vuelvo acá. Var elemento igual a document.querySelector. Consúlteme el selector. Entonces, aquí entre comillas, en el mismo formato que uno usa de hojas de estilo, puede hacer consultas aquí. Si recuerdan bien, en hojas de estilo, cuando definimos la hoja de estilo, tenemos tres formas de definirlo. El primero, que es por identificador. Cuando definimos un estilo con identificador, usamos numeral. Entonces, aquí en Query Selector yo puedo colocar el numeral adentro. Entonces, el hecho de haberle colocado el numeral adentro ya le está diciendo, voy a hacer una consulta por identificador. Entonces le digo, var contenedor. Punto y coma y enter. Y escribamos ahora qué hay en elemento. Elemento. Y miren, elemento es igual a div id contenedor y todo su contenido. ¿Por qué? Porque yo le pedí que por favor me buscara el elemento que encontrara con el id contenedor. Hasta ahí no habría ningún misterio porque al fin y al cabo el id es único. Pero, ¿y si yo quiero buscar un elemento por clase? Entonces, para buscar un elemento por clase le hago esto. Var elemento punto document punto query selector. ¿Qué clase teníamos? Teníamos la clase método. Entonces le digo punto método.
Si recuerdan bien, en hojas de estilo, ese punto indica que estoy definiendo una clase. Aquí en Query Selector significaría, por favor, consúlteme el selector que sea de clase método. Ojo, yo había dicho una cosa en la definición de esto. Query Selector obtiene el primer elemento hijo que coincida con la búsqueda. ¿Listo? A diferencia de getElement by class name, que sería el equivalente a la línea que estamos haciendo, getElements by class name me devuelve varios elementos. Acá no, acá solo devuelve el primer elemento que encuentre que sea de la clase método, que en nuestro caso sería acá el número 1, getElements by id. GetElements by id. Voy a oprimir Enter y veamos lo que pasa. Bueno, aquí me dice que hubo un error de sintaxis. Var document query selector punto método. Veamos si estamos bien. Elemento. Y elemento sigue siendo contenedor. Vamos a ver qué error pude haber cometido. Ah, puse var elemento punto. Es var elemento igual. Un error. Document.querySelector y entre comillas, en este le estoy diciendo consúlteme el que tenga la clase método, punto y coma. Listo, ahora sí Enter, ya no tuve error. ¿Quién es elemento? Elemento, el primer elemento de clase método que encontró es acá, es getElementById. Es él, un encabezado de tipo H1 que tiene esa clase. O sea que a diferencia de getElements by class name, él no devuelve todos los elementos, solo devuelve el primer elemento que encuentre que sea de ese tipo. Antes de continuar con esa parte de la explicación, vamos a ver algo importante de esto. Resulta que el Query Selector no pertenece exclusivamente a la clase documento, sino que puede ser aplicado a otras clases internas. ¿Listo? Ejemplo. Vamos a buscar un elemento de tipo botón. ¿Listo? Pero necesito el primer botón del primer div. Entonces, ¿qué hago? Primero necesito encontrar el primer div. Entonces vamos a hacer bdiv, lo llamaré variable del div, igual a document, este lo voy a ejecutar a nivel del documento, punto query selector, y el query selector será la etiqueta, el que sea elemento de tipo div. Como no le puse ni numeral ni punto, entonces esto no es ni un identificador ni es una clase, sino que es un elemento, una etiqueta. O sea, esta línea me devolverá el primer elemento div del documento, el primer elemento div que encuentre en el documento. O sea que va a encontrar el que contiene a la primera línea de botones. Ajá, ahí está, div y de botones, que era el primero. Y de ese div y de botones quiero que me consiga el primer botón. Entonces yo, por ejemplo, le podría decir fButton, para mí sería el primer botón, igual a bdiv.querySelector y el primer botón, el primer objeto de tipo botón, el primer botón. Ahí se me estaban olvidando las comillas, iba a botar error por eso. Primer elemento de tipo botón, punto y coma. O sea que me deberá devolver el botón que dice getElementById con contenedor. Y oprimo Enter. Ajá, y miren, button type igual button, onClick elemento id, getElementById con contenedor. ¿Listo? Me lo devolvió. ¿Por qué? Aquí hay dos cositas interesantes. Una, primera,
query selector puede ser aplicado a otros objetos. En los casos anteriores, en los getElementById, getElementByClassName y getElementByTagName, ellos solo pueden ser usados en el documento. Query selector puede ser usado sobre otros objetos. Esa es la diferencia. Y segundo, siempre recordar que query selector solo me devolverá el primer elemento que encuentre del tipo que yo le solicite, sea un identificador usando el numeral como está aquí arriba, sea una clase usando punto como está acá, o sea un elemento, una etiqueta HTML que en ese caso no usaría ningún símbolo, simplemente el nombre de tipo de etiqueta. ¿Listo? Bueno, hasta ahí vamos bien. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo de esto. Vamos a hacer un botoncito para que le quede la función pendiente en el documento que ustedes estén haciendo. Vamos a Sublime Text. Bueno, en la segunda línea de botones, copiemos esto y volvámoslo a pegar. Control V. Entonces, tiene que haber otro elemento que nos puede interesar. Por ejemplo, aquí tenemos un artículo. Podríamos querer obtener el primer artículo que hay escrito en todo nuestro documento, pero pues solo tenemos uno y está por allá a lo lejos. Intentemos, bueno, con el header ya lo hemos hecho. Voy a darle a la segunda línea de botones un identificador para que lo hagamos con ella. id igual botones 2. Listo, con ella voy a hacerlo pegado, de preferencia, es mucho mejor. A ver, estos botones veo que tengo dos botones mal direccionados. Cambiar título, cambiar HTML. Bueno, debe ser porque lo copié ahorita. Entonces, lo que voy a hacer en este momento es perdón, aquí no es en esta línea, es aquí. Primer botón de botones 2. Vamos a obtener ese primer botón de botones 2. Ese primer botón sería el botón cambiar título. Listo. Y la función es, lo llamaremos pb, primer botón de botones 2. Bueno, esa función está medio rara, pero hay que acordarnos. Yo la voy a copiar para colocarla como es. Listo, ahí la copié. Y vamos a explicar detenidamente cómo encontrar el primer botón de botones 2. Entonces, función pb b2, primer botón de botones 2. Abro y cierro. Entonces, para poder encontrar el primer botón de botones 2, no puedo usar directamente document query selector. ¿Por qué? Porque si uso document query selector y le doy que me encuentre un botón, me encontrará como primer botón este botón, el primer botón de botones simplemente. Y yo necesito es el de botones 2. Entonces puedo hacer lo siguiente. Puedo hacer un var elemento igual a document.querySelector y que en querySelector por favor me devuelva el primer elemento con el identificador botones 2. Listo, hasta ahí. Ahora hago var botón 1, que sería el primer botón de botones 2, que lo voy a hacer, le digo que sea igual al elemento, el elemento en este momento es una referencia a botones 2, punto query selector, y en el query selector que me busque el primer elemento de tipo botón. ¿Listo? Y vamos a obtener una alerta. Y la alerta me mostrará el texto interno de ese botón.
bueno, no le coloquemos este texto y todo se complica, simplemente el texto interno, que sería botón 1.innerText. Guardo, me falta un punto y coma, vuelvo a guardar. Vuelvo y escribo. Vamos a obtener el primer botón de la segunda barra de botones. Entonces le digo, primero tengo que obtener la segunda barra de botones. Entonces hago una variable elemento igual a una referencia a botones 2. Por eso digo, documento, hágame una consulta, query, consulta por selector del primer elemento que encuentre que tenga el identificador botones 2. No habría problema porque el identificador es único. ¿Listo? Me devolverá solo uno, ¿no? Si mi documento está bien hecho, porque no falta quien ponga un identificador 2 veces, pero eso sería estar colocando mal el HTML. ¿Listo? Entonces, después de ejecutar esto, ya tengo en elemento una referencia a botones 2. Y ahora sí le digo, por favor, hágame botón 1, la variable botón 1 igual a una referencia de lo siguiente. De una consulta por selector del objeto elemento que me devuelva el primer objeto de tipo botón. O sea, me devolverá el primer objeto de tipo botón. Y luego sáqueme en una caja de alerta el texto interno que tiene ese botón 1. Listo, ahora lo vamos a ejecutar y lo volveré a explicar. Listo, guardo esto. Más, se bajó un poquito el código. Listo, guardo una vez más. Me voy a Chrome. Voy a actualizar. Ahorita lo voy a hacer por consola también. Y le pido que por favor me devuelva el primer botón de botones 2. Ah, y miren, el primer botón de botones 2 es el botón que dice cambiar título, que es el botón que tenemos aquí. ¿Listo? Le daré a aceptar. Ahora lo explicaré aquí por persianas de comandos una vez más para que se entienda bien. Necesito obtener una referencia a este botón. Bueno, ya si la voy a usar para cambiar su título, cambiar sus propiedades, es otro asunto. Simplemente por ahora necesito es obtener la referencia. Yo sé, porque yo diseñé la página, que él se encuentra dentro de una barra que se llama botones 2. Este es el primer botón de botones 2 y necesito obtener una referencia. Entonces, lo primero es conseguir a su papá. Su papá es botones 2. Entonces yo le digo, la variable, bueno, a veces no la declaro, a veces sí la declaro. Preferible sí declarar. Var indica que voy a hacer una variable. Var la voy a llamar padre. Llamémosla padre mejor. Var padre. Igual a document. Perdón, get no es query selector, entre comillas, numeral identificador. En palabras cristianas. Por favor, hágame la variable padre igual a la referencia resultante de hacer una consulta de selector en el documento, o sea, en todo nuestro HTML general, en todo el DOM, del elemento con identificador, acá le he puesto identificador, eso está mal, con identificador botones 2. ¿Listo? Entonces, en este momento, una vez que ejecute esto, padre va a ser igual a todo el DIT que contiene estos botones, porque ese DIT es el que tiene el identificador botones 2. Ejecuto. Bueno, ahí me dice indefinido, pero si yo escribo aquí padre, ahí sí me muestra div id igual botones 2, que él tiene la referencia a botones 2. Ahora sí, yo necesito, ¿cuál es el primer botón de él? Var botón 1. Botón 1 va a ser igual a, ojo, en padre, consúlteme por selector el primer elemento de tipo botón. Aquí, como no puse el punto, que me identificaría que hago una consulta de clase, ni puse el numeral, que identificaría que me hace una consulta de identificador, él sabe que me va a buscar el primer elemento que sea una etiqueta HTML botón. ¿Listo?
le doy Enter, ahí me dio un undefined, vuelvo a escribir botón 1, y miren, button type igual button, on click, cambiar título, me muestra toda la referencia de ese botón. Podemos ver aquí en consola que lo que yo me coloco sobre un objeto me lo muestra. Miren ahí a lo que me coloco sobre padre, así sé también qué elemento me está señalando. Y miren, le coloco aquí el botón y ya me aparecen sus propiedades. ¿Listo? Y me indica que he obtenido la referencia a ese objeto. ¿Listo? Es una bonita manera de jugar con estas cosas. A través de estos jueguitos con las páginas, nosotros, por ejemplo, podríamos cambiar una foto en una página web. Claro que eso solo se hace a nivel local del navegador. Para una persona tal vez que está trabajando, un diseñador o algo para ahorrarse tiempo frente a un cliente, podría simplemente ejecutar estos comandos para cambiar una foto que quiera mostrarle de fondo, cambiar el color de un elemento sin tener que estar digitando directamente código en la página. Y apuntar los cambios requeridos sin complicarse abriendo otros programas ni nada, sino solo la consola del navegador. Bueno, eso dirán, ¿cómo? Voy a intentar hacer algo. Si me sale, disculparán si fallo. Padre.style.backgroundColor. Bueno, aquí se dan de dar cuenta que las propiedades cambian en JavaScript, ¿no? Si hubiera sido en CSS sería background-color. En JavaScript, como el guión significa una operación de resta, entonces lo anulan y en su lugar siguen con la siguiente palabra en mayúscula. Padre.style.backgroundColor, creo que es con igual. Y le daré un color, un verde amarillo, un verde amarillado. Entonces un verde 66 FF00, un verde amarillado, creo que es eso. Esperemos que esté bien como lo estoy definiendo, si no tendré que corregirlo. Ajá, y ahí vean, he cambiado el estilo del documento a través de código. Bueno, esto les ha de gustar apuntarlo. Padre.style.backgroundColor. Es padre, ¿por qué? Porque padre era el div. Padre igual a document.querySelector botones. También podría cambiar el texto de algún botón. Bueno, podría hacer muchas otras cosas. Ok. Hasta ahí el uso de Query Selector. No olviden, Query Selector tiene 3 sintaxis. Voy a volver a hacerla. Entonces, por ejemplo, la voy a hacer con document. Document. Primero, Query Selector solo devuelve el primer elemento que encuentra de un tipo que yo le consulte. Entonces, si yo le doy document.querySelector y le digo así, div, sin poner ningún símbolo, simplemente lo devuelvo así, me encontrará el primer elemento HTML de tipo div que encuentre. Le doy Enter, vean, ahí me devolvió el div y de botones. Si yo le hubiera escrito document.querySelector y le escribía un header, veamos para ver que nos devuelva algo distinto, header, punto y coma, nos devolverá el primer encabezado, document.querySelector, header, veamos si nos deja verlo, ahí, miren, el primer header que tenemos. Entonces, sin ningún símbolo, busca una etiqueta HTML para recordarlo. Segundo caso, document.querySelector, numeral contenedor. Eso me devolverá el primer elemento que encuentre que tenga el identificador contenedor. Ahí lo devuelve y miren, que es todo ese contenedor. Si recuerdan bien, los div de los botones estaban por fuera de contenedor. Eso es cuando usa numeral. Me busca un elemento con identificador, tal como sería en hojas de estilo. Y hago document.querySelector, y aquí entre comillas, punto método. Yo había definido una clase método. Entonces, ¿qué me devolverá esta línea? Me devolverá el primer objeto que tenga la clase método. Solo el primero. No me devuelve todos los que tengan esa clase. Solo el primero. Primo Enter y miren, me devolvió este. Y ahí me dice ese getElementById. Es el primer elemento de clase método que él encuentra. Ok, hasta aquí vamos con
esta lección del uso de Query Selector. Y el otro detalle importante, pues que les recuerdo, es que el Query Selector lo puedo usar dentro del objeto, porque vean dónde fue que lo hice, aquí padre.querySelector button. Puede ser usado dentro de otros objetos, cosa que no se podía con los anteriores. GetElementById, GetElementByClassName y GetElementByTagName son exclusivos del objeto documento, mientras QuerySelector se puede usar en las etiquetas HTML a las que estamos referenciando. ¿Ok? Termino con esto esta tercera parte del tutorial y en la siguiente parte espero poder finalizar la parte de consultas básicas. Bueno, gracias por su atención.